Bueno, pues, ¿en qué consisten las tres prácticas de CAD? ¿Vale? Lo que vamos a ver en estos 3 días, esta semana y la semana que viene y la otra, si no pasa nada, si no hay ningún cambio de última hora, vamos a aprender a utilizar un programa de diseño que se llama AutoCAD, ¿vale? Que es el programa que prácticamente más se utiliza a la hora de realizar planos y diseños tanto en industria como en ingeniería civil. Pues me está diciendo que alguien tiene problemas. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en las 6 horas que son las tres prácticas, un poquito menos de 6 horas, pues tampoco vamos a hacernos ningún experto con el programa, pero podemos empezar a usarlo, ¿vale? Luego ya en dibujo de segundo, pues tenéis otras 6 horas. Y luego si os engancháis al aula de proyectos, que es voluntaria, para hacer el proyecto fin de grado, pues en ese aula de proyectos también tenemos unas clases semanales de CAD, ¿vale? Que esas no son obligatorias, ni mucho menos. El aula de proyectos es una cosa voluntaria. Pero bueno, eso ya cuando lleguéis a cuarto ya lo veréis. Bueno, lo primero, yo quiero suponer que alguno de vosotros ya os habréis instalado el programa. Yo puse un PDF en el campo virtual con las instrucciones para que podáis descargaros el programa, registraros en la casa en Autodesk, ¿vale? Y que, bueno, que os den un número de serie para usarlo, ¿vale? El programa es gratuito para estudiantes y profesores. Entonces, bueno, pues yo estoy usando también el gratuito, aunque la escuela tiene que comprar unas licencias. Las licencias que tiene compradas la escuela son de la versión del 2011 y no lo ha actualizado, con lo cual yo prefiero que usemos la versión gratuita, que siempre usamos la última. Yo estoy usando la de 2020, pero son casi idénticas. Entonces, bueno, pues ahí en ese documento os digo a grandes rasgos cómo tenéis que registraros para que os den una clave del programa. Cuando lo instaláis, el programa está en lo que se llama en modo educación, pero funciona igual. O sea que el programa no tiene diferencia la versión de educación con la versión normal. Así que todo lo que vamos a ver, pues el que luego tenga la suerte de trabajar con el programa en su profesión, pues todo le va a valer. Luego, cada asignatura es bastante probable que utilicéis AutoCAD para cosas específicas de algunas asignaturas. Entonces, AutoCAD tiene algunos módulos que se añaden al programa y están específicamente pensados para el tema de ingeniería civil. Pero toda la teoría que vamos a ver nosotros es la base, por así decirlo. O sea que si sabéis ya manejar la base del programa, pues luego las cosas específicas de ingeniería civil os van a ser más fáciles. ¿Vale? Bueno. Voy a compartir la pantalla del programa. Confirmarme que la estáis viendo. Sí, Antonio. Vale. Bueno, cuando se arranca el programa, ¿vale? Como digo yo, esta es mi versión, la versión 2020, la que yo tengo, que pone versión del estudiante, y es la misma que bueno, si os la descargáis ahora, pues probablemente tengáis la 2021, o incluso la 2022 puede ser. Pero bueno, son prácticamente iguales, o sea que no varía prácticamente nada el aspecto de una y otra, y el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Vale? Bueno, nada más abrir el programa, fijaros que los menús están todos deshabilitados porque no tenemos ningún archivo abierto y aquí abajo pues está lo que se llama la pantalla de inicio, donde tenemos aquí a la izquierda un botón para empezar un plano nuevo y a la derecha pues yo tengo los últimos planos que he ido abriendo, los últimos planos que he ido modificando. Aquí a la derecha pues tenéis también vuestro dato de registro, fijaros que está registrado con mi correo. Y bueno, pues aquí hay una especie de panel de notificaciones con las últimas noticias, ¿no? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar un dibujo nuevo. Le damos a iniciar dibujo
y pues se os abre un dibujo nuevo. Yo aquí tengo este panel de propiedades, lo voy a cerrar, ya lo veremos en su momento para qué vale. Y lo que os debe aparecer es algo como esto. Aquí arriba un menú, ¿vale? Aquí en la parte central de la pantalla todo en negro o en blanco, dependiendo de cómo lo tengáis configurado, pero probablemente si lo acabáis de instalar, pues os saldrá igual que a mí, todo en negro. Y abajo, pues unas pestañitas aquí a la izquierda y los botones de herramientas aquí a la derecha. ¿Vale? Bueno, el programa AutoCAD no es un programa de dibujo, como pueda parecer. Sí lo usamos para dibujar planos, pero no es un programa de dibujo, es un programa de diseño. Es un programa que está pensado para hacer tanto planos de proyectos como para hacer diseños en 3 dimensiones, ¿vale? Para dibujar edificios, para dibujar herramientas, para dibujar piezas, para dibujar lo que sea, en 2D y en 3D. O sea que el programa tiene un uso bastante genérico. Luego, sí es cierto que la misma casa, incluso, la casa Autodesk, tiene programas que son más específicos para trabajar en materia pues más detalle, ¿no? Por ejemplo, en la asignatura de tercero de mecánica, estamos dando un programa que se llama Fusión, que es un programa de Autodesk también, que tiene cierto parecido con AutoCAD, pero que, bueno, está específicamente pensado para trabajo en diseño mecánico, diseño de piezas, ensamblaje, conjuntos, etc. Luego, también hay una versión de AutoCAD que se llama AutoCAD Civil. Si os metéis en la página de Autodesk, cuando vayáis a buscar el programa AutoCAD, veréis que aparte de este AutoCAD, que es el genérico, hay uno que se llama Civil 3D. Entonces, bueno, pues es un programa de 3D específicamente pensado para civil, para ingeniería civil, para dibujo en ingeniería civil. Y quizá esa versión es la que usen algunas asignaturas aparte de esta. Cuando ya estéis en segundo y en tercero y en cuarto, pues algunas asignaturas es posible que utilicen AutoCAD Civil o algún otro programa parecido, que hay muchos más, ¿vale? O sea que lo bueno que tienen los programas de CAD es que se parecen unos a otros mucho. El funcionamiento, la verdad es que una vez que controla uno cómo funciona el programa, pues el resto de programas, el funcionamiento es muy parecido. Bueno, AutoCAD, como digo, no es un programa de dibujo y funciona orientado al objeto, ¿vale? O sea que cuando yo dibujo algo, lo que estoy haciendo es añadir objetos. Y esos objetos pues tienen una consideración o se guardan de forma matemática, ¿vale? O sea que si yo, por ejemplo, dibujo una línea, voy a dibujar una línea, para que lo veáis, pues esta línea no es una sucesión de píxeles, como puede ocurrir, por ejemplo, en un programa de retoque fotográfico, sino que esta línea es un objeto, ¿vale? Un objeto que en este caso se llama línea y que tiene unas características pues geométricas, ¿no? Que tiene el punto de inicio y el punto de final, ¿de acuerdo? De hecho, yo puedo modificar la línea modificando la posición del punto de inicio o el punto de final, o incluso mover el objeto de un sitio a otro. Eso, pues naturalmente no ocurre con los programas de dibujo fotográfico. En dibujo fotográfico trabajamos orientados al canvas o al píxel y aquí trabajamos con objetos. ¿Vale? Esto tiene varias ventajas. Una de las ventajas puede ser que el archivo de trabajo de AutoCAD ocupa muy poco sitio, muy poquito, y también que tenemos una precisión infinita, por así decirlo. O sea que cuando imprimamos un plano, la calidad de impresión no va a depender del programa, sino va a depender únicamente de la impresora. O sea que si tenemos una impresora buena o un plotter, por ejemplo, tendremos una impresión de muy buena calidad, y si tenemos una impresora mala, una de tinta, por ejemplo, pues la impresión será de peor calidad. Dentro de lo bueno, porque normalmente las impresoras de tinta también tienen muy buena calidad a la hora de imprimir. ¿Vale? Bueno, los archivos de AutoCAD, bueno, aquí hay un botón de menú. Ahora vamos a ir hablando de todos los menús y de los botones y todo eso, algunos. Hay un botón de inicio aquí arriba, el que tiene la mayúscula roja, donde aparecen los comandos de manejo de archivos.
Esto, bueno, esto es más o menos común a todos los programas de Windows, que es abrir un dibujo nuevo en este caso, abrir un dibujo existente, guardarlo, si ya tiene nombre pues lo guardaría, y si no, pues lo guardaría dándole un nombre según un archivo nuevo. También lo podemos guardar como en otras versiones, ahora hablaré del formato del dibujo y de otros formatos. Podemos importar archivos que estén en otros formatos que no sean de AutoCAD, por ejemplo un PDF. Si tenemos un PDF y el PDF lo ha generado un programa en formato de objetos, pues los objetos los importa AutoCAD. Si es un PDF que está escaneado, pues no, porque un escaneado no tiene objetos. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Exportar a otros formatos, por ejemplo PDF. Podemos publicar en un servicio de impresión, por ejemplo, si es un diseño en 3D, pues podemos mandarlo a imprimir a un servicio de impresión 3D o exportarlo a un formato que lo podamos imprimir nosotros directamente en una impresora 3D, o podemos mandarlo por email, etc. Bueno, la mayoría de estas cosas no las vamos a usar. Imprimir, pues naturalmente es para imprimirlo. Y luego, pues aquí tenemos algunas herramientas adicionales. Aquí, como digo, pues usaremos lo básico, que es nuevo, abrir, guardar como, etc. E imprimir. Bueno, si yo guardo ya este archivo, fijaros que este es un archivo que acabo de al empezar nuevo, dándole al botón aquí, de iniciar dibujo. Bueno, pues le da el nombre ya dibujo 1, pero todavía no está guardado. Entonces lo vamos a guardar. Le damos a archivo, guardar. Como es la primera vez que lo guardamos, me va a pedir la carpeta. Entonces, si lo guardo en el escritorio, vamos a guardar. Bueno, pues si miráis luego el tamaño del archivo, no lo vais a ver, pero yo ya os digo que este archivo ocupa 30K, más o menos, 30,6K. O sea, los archivos de dibujo de AutoCAD ocupan muy poco. Naturalmente, si los archivos ya tienen mucho contenido, pues van engordando. Pero ocupan muy poquito en comparación con una fotografía, por ejemplo. Una fotografía mala ocupa 2 o 3 megas. Bueno, pues un plano de AutoCAD súper completo a lo mejor ocupa 500K, medio mega, ¿vale? O sea, muy, muy poco. Con lo cual es fácil archivar los programas, mandarlos por correo, etc. No tenemos problema no solemos tener problema de tamaño. El formato del archivo, voy a darle otra vez a guardar, veis que tiene extensión DWG. DWG significa drawing, dibujo. ¿Vale? El formato DWG es propiedad de Autodesk, es un formato propietario, ¿vale? O sea que no es un formato abierto. Pero como es el AutoCAD, es el programa prácticamente que más se usa en el mundo, pues el resto de programas es habitual que sean capaces de intercambiar información en formato DWG. O sea que hay muchos programas que no son AutoCAD, que son capaces de abrir archivos hechos en AutoCAD y que también son capaces de guardar dibujos en el formato de AutoCAD. O sea, es bastante habitual que los programas sean compatibles de AutoCAD. AutoCAD de por sí no es compatible con nadie, nada más que con él, porque es el que tiene el monopolio, por así decirlo. Bueno, pues ellos son compatibles con ellos. Lo que sí es cierto que aparte del formato DWG, cuando yo guardo un archivo, lo puedo guardar en otro formato, ¿vale? Aquí está todo estos son DWG, pero diferentes versiones de diferentes años. Y hay otro formato aquí abajo que es el DXF. El DXF es un formato también propiedad de AutoCAD, pero que está abierto. ¿Vale? Es un formato que diseñó también la empresa, esta Autodesk, pero que está abierto. Se llama DXF porque es Drawing Exchange Format, ¿no? Formato de intercambio de dibujo. Y es un formato que pensaron para poder intercambiar datos con cualquier programa. Este formato de XF pues tiene ya una antigüedad de un montón de años, 30 años por ahí. AutoCAD es un programa bastante antiguo, de los primeros que salieron programas para hacer planos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, todos los años sacan una versión nueva y el programa ha ido evolucionando de una forma horrorosa, ¿no? Originalmente era para dibujar planos en 2D
Y ahora, pues, es para hacer cualquier tipo de trabajo en 3D, incluso para hacer animaciones, etc. Vale, bueno, pues entonces ya sabemos cuál es el formato de AutoCAD. Ahí tenemos que tener cuidado de que si vamos a pasarle un archivo a alguien que tiene una versión más antigua de AutoCAD, igual no es compatible. O sea que los archivos no son retrocompatibles. O sea, si, por ejemplo, con una versión nueva de AutoCAD voy a poder abrir uno que esté hecho con una versión antigua, sin problema, pero al revés no. O sea, si yo guardo ahora un archivo en este programa y lo voy a abrir luego en AutoCAD 2013, pues me va a decir que no puede abrirlo. Por eso, a la hora de guardar, puedo guardarlo en versión de WG, pero en versiones de años anteriores, hasta el año 98. No todos los años tienen versiones diferentes, pero cada 2 o 3 años, o cada 4 años más o menos va cambiando la versión. Bueno, vale, aquí arriba, en la fila de arriba del todo, tenemos un menú con botones, pero la mayoría de estos botones hacen lo mismo que las opciones del menú principal. Por ejemplo, el primer botón equivale al botón nuevo, hace lo mismo, abrir, guardar, guardar como. Esto de aquí es para, este es un botón nuevo, la versión nueva es abrir desde la versión web. Hay una versión web de AutoCAD. O sea, si alguien, por la razón que sea, su ordenador no admite AutoCAD, porque AutoCAD requiere que el ordenador sea un poquito potente, hay una versión web. Una versión web que tú te registras con los datos tuyos que has metido a la hora de crear la cuenta y trabajas con una versión de AutoCAD en línea, o sea, con el navegador. No se parece demasiado al AutoCAD estándar, pero bueno, son compatibles los archivos. O sea, que tú puedes hacer un archivo aquí y continuar trabajando en la versión web y luego grabarlo y luego continuar trabajando en esta versión. O sea que la versión web es capaz de abrir y guardar los archivos en este mismo formato. Pero como digo, la versión web no se parece mucho y de hecho pues la veo un poquito más complicada a la hora de trabajar. Pero bueno, lo ventaja que tienes es que puedes trabajar con un móvil o con una tableta. En un momento dado estás en una obra en campo y quieres abrir un plano AutoCAD y no llevas un portátil, oye, con el móvil puedes abrir el plano, visualizarlo, incluso retocarlo si hace falta. Aquí también está el botón deshacer, ¿de acuerdo? Que es la flechita esta que mira para atrás, y rehacer. Y luego aquí, yo tengo aquí colocado el control de capas, pero por defecto no viene, así que lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque por defecto no viene y a vosotros va a aparecer esto. Yo aquí, pulsando la última flechita, puedo ir añadiendo o quitando opciones a esta barra de menú. Entonces, fijaros que aquí están todas las que hay activadas, pero hay algunas más. Puedo, por ejemplo, activar capas, puedo activar propiedades si me interesa. Propiedades lo que hace es abrir y cerrar el cuadro de propiedades que ya veremos para qué vale. Y bueno, y algunas más, pero normalmente no hace falta activarlas. Bueno, debajo de esa barrita, en esa barrita también está en la parte central el nombre del archivo en curso y aquí en la parte de la derecha información de nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Esta es la cuenta con la que yo he entrado y tengo registrado el programa y luego tengo aquí un botón de ayuda. De todas maneras, la ayuda no la vamos a manejar con este menú, sino que vamos a usar la ayuda interactiva en cada comando. Cuando la necesitemos vamos a invocar la ayuda con la tecla F1. Bueno, esta es la barra superior, por así decirlo. Luego también tiene naturalmente el botón de minimizar, el de restaurar tamaño y el de cerrar. Debajo tenemos el menú. El menú se llama cinta de opciones, lo llama AutoCAD el menú de cinta o la cinta de opciones. Cinta porque al final es como si fuera una cinta, ¿no? Este menú es configurable y de hecho hay tres configuraciones diferentes que se llaman espacios de trabajo. Entonces, dependiendo si vamos a trabajar en 2D o vamos a trabajar en 3D o vamos a trabajar en modelado 3D, pues podemos cambiar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo se cambia con un botón que está aquí abajo del todo, hay como una rueda dentada y pone, fijaros,
aquí están los tres. Dibujo y anotación, elementos 3D básicos y modelado 3D. Sí, ahora mismo yo tengo seleccionado dibujo y anotación porque es el que necesito para trabajar en 2D. Es el que vamos a usar nosotros. Pero, pues hay dos más. Pues si alguno quiere empezar a trabajar en 3D, pues tiene que cambiar este espacio de trabajo. Voy a cambiarlo para que lo veáis. Fijaros que al cambiar a espacio 3D, cambia la cinta del menú. Se hace completamente diferente. Los comandos normalmente están en varias cintas. Por ejemplo, el comando línea lo vamos a encontrar aquí en el espacio de trabajo 3D y también lo vamos a encontrar en el espacio 2D. O sea que la mayoría de los comandos los encontramos duplicados en los diferentes espacios de trabajo. Es más que nada tener una configuración con lo que más vamos a usar. Bueno, nosotros, como digo, nos vamos a quedar siempre en el espacio de trabajo, dibujo y anotación. En ese espacio de trabajo tenemos pues varios menús: inicio, inserción, anotar, paramétrico, vista, etcétera. Y dentro de cada menú tenemos varias secciones. La sección dibujo, modificar, anotación, capas, etcétera. Y en cada sección, a su vez, tenemos un montón de comandos, ¿vale? Algunos están visibles, como todo esto de aquí, estos 7, y otros están ocultos y hay que verlos haciendo, desplegando la sección, ¿vale? O sea que aquí hay 12 comandos, pero luego además hay un montón más. Y aquí lo mismo, aquí igual, etcétera. Si tenéis pantallas de menos resolución, más pequeñas, notaréis, por ejemplo, si yo encojo mi pantalla, pues notaréis que se van comprimiendo los menús y las secciones, fijaros que se van comprimiendo. Entonces, por ejemplo, la sección vista está comprimida aquí. Entonces, cuanta más anchura de pantalla tengamos disponible, más información vamos a ver y más comandos vamos a tener. Todo se puede configurar. O sea, yo puedo ir añadiendo comandos, cambiarlo de sitio, etcétera, pero ahí no vamos a entrar, y tampoco es necesario. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, nosotros no vamos a trabajar mucho, vamos a hacer prácticas básicas, así que casi todo lo que vamos a ver, casi todo está en el menú inicio. No vamos a tener que salir del menú inicio para nada. Hay comandos que se repiten. Por ejemplo, el comando de texto está aquí en el menú inicio y también está en el menú anotar. Es el mismo comando, ¿vale? Aunque tenga el botón un poco diferente. O sea que hay comandos que vamos a encontrar duplicados. Por ejemplo, los comandos de acotación también están en el menú inicio, aquí. J lineal, etcétera, ya lo veremos. Y también está aquí en el menú anotar. O sea, son los mismos comandos que están en sitios diferentes. ¿Vale? Los comandos están agrupados más o menos por funcionalidad. Aquí por una parte tenemos los comandos para dibujar, los comandos para modificar, los comandos para acotar y meter texto, los comandos de manejo de capas, manejo de bloques, manejo de propiedades, y bueno, utilidades, etcétera. O sea, prácticamente cuando queramos hacer algo, si sabemos lo que queremos hacer, pues vamos rápido al sitio donde está el comando. Bueno, esa es la cinta, ¿vale? La zona negra, donde tengo el ratón ahora, es lo que se llama la zona de trabajo. La zona de trabajo, que no lo quiero llamar plano de trabajo porque no es un plano, es un espacio. Os lo voy a demostrar. Si yo orbito un poco, veis que ahí en realidad hay coordenadas X, Y y Z. Entonces, en realidad, AutoCAD no trabaja con un plano, trabaja con un espacio. Y yo aquí puedo colocar objetos tridimensionales con altura, etc. Lo que pasa es que nosotros, para trabajar en 2D, lo que hacemos es que ignoramos la coordenada Z. Es como si no existiera. O sea, trabajamos desde arriba y la coordenada Z, pues como si no existiera. Entonces, a todos los efectos, todo lo que hacemos está en el plano XY. Tenemos coordenada X, horizontal, y coordenada Y vertical. ¿De acuerdo? Cuando ya empecéis a trabajar en 3D, si alguno trabaja en 3D, que como digo, en algunas asignaturas ya empezáis a trabajar en 3D, por el terreno y todo tiene 3 dimensiones, pues ya veréis cómo se hace. En esta zona podemos encontrar una línea verde, que es el eje Y, y una línea roja, que es el eje Z. Porque mi zona de trabajo en realidad es un espacio euclídeo.
¿vale? Es un espacio de 3 dimensiones con 3 coordenadas, X y Z. Nosotros la Z, como digo, la ignoramos completamente. O sea, trabajamos a todos los efectos como si fuera un plano cartesiano. Ahí podéis ver en pantalla, supongo que se verá más o menos bien, unas rayitas grises que son las rejillas. La rejilla es una herramienta que trae el programa que podemos activarla y desactivarla pulsando la tecla F7. Si pulsamos F7, activamos y desactivamos la rejilla, o bien también pulsando el botón que hay aquí abajo, el primero de los botones de la barra de inferior. ¿Vale? Veis que cuando le doy F7, el botón se ilumina o se apaga. Activamos o desactivamos la rejilla. La rejilla es como trabajar en un papel milimetrado. Es más o menos tener una guía de por dónde van las dimensiones de los objetos y las distancias. Y todo eso nos ayuda un poco a dibujar, ya lo veremos ahora cuando empecemos a hacer algún comando, a dibujar con precisión. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la zona de trabajo. En la zona de trabajo también tenemos una cosa que es el icono este aquí que pone norte, sur, este, oeste, con una casita, que es, esto se llama el biocube, el cubo de vista. Pero como nosotros trabajamos en 2 dimensiones, este cubo de vista ni siquiera lo vamos a tocar para nada. Este cubo de vista lo que me permite es cambiar la perspectiva, poner una vista lateral, otra vista lateral, o hacer un giro, etcétera, ¿vale? O sea que es para trabajar en 3 dimensiones. Nosotros, como vamos a trabajar en 2, solamente X, Y, pues sí, lo vamos a dejar siempre en la vista superior. O sea, es como si estuviéramos viendo el plano desde arriba. Entonces esto no lo vamos a usar nunca. Y esto tampoco. ¿De acuerdo? Esta barrita es una barra de acceso rápido para algunos comandos, pero tampoco lo vamos a usar, porque tienen más que ver, sobre todo en relación con el trabajo en 3 dimensiones. Bueno, debajo, más cosas. Debajo de la zona del área de dibujo, aquí tenemos un cuadrito. Fijaros que pone aquí, escriba un comando. Aquí hay una herramienta para personalizarlo y una X para cerrarlo. No lo vayáis a cerrar. Bueno, esta línea que se puede ampliar, si yo le pincho por el borde y lo amplío, pues es lo que se llama la zona de mensajes. También se llama la zona de comandos. Aquí es donde el programa me va a decir si algo tiene un error, ¿vale? Si estoy cometiendo un error a la hora de ejecutar el comando, o le estoy dando un dato mal, o el comando no se puede ejecutar, o lo que sea, y también me va a pedir información. Cuando yo a la hora de ejecutar un comando necesite proporcionarle información al programa, una distancia, un ángulo, o lo que sea, aparte de pedírmelo al lado del cursor, me lo va a pedir aquí también. Cuando nosotros ya tenemos cierto vicio con el programa, esto pues ni siquiera le hacemos caso. Entonces es posible también que lo podamos cerrar. Yo de momento lo voy a dejar abierto porque quiero que veáis cómo funciona. Y lo voy a dejar aquí un poquito así, con 4 líneas. Aunque por defecto viene así, lo voy a dejar con... ¿Por qué? Porque iba saliendo el histórico. Bueno, debajo tenemos aquí a la izquierda unas pestañitas que pone modelo presentación 1, presentación 2. Y esto lo veremos en dibujo de segundo, ¿vale? ¿Para qué valen las presentaciones? De momento nosotros vamos a trabajar siempre en el modelo. Esto se llama el espacio modelo. Esto se llama espacio modelo y a las presentaciones se le suele llamar el espacio papel. ¿Vale? Si lo veis por ahí o alguien os habla un poquito del programa o veis algunos vídeos, veréis que la gente lo llama espacio modelo o espacio papel. Bueno, pues el modelo es donde nosotros vamos a trabajar. Y luego aquí a la derecha, pues tenéis varios botones de herramientas, que veremos algunos. Y bueno, otros pues la verdad es que no tienen ahora mismo demasiado interés. Hay una cosa que no veo, que no aparece, y es que no está configurada para que aparezca, que es las coordenadas. Entonces, el último botón de todo es para personalizar la barra, y fijaros que aquí hay una cosa que se llama coordenada, la voy a activar, ¿vale? Y ahora veis que aquí me aparece unos numeritos que van cambiando. Bueno, pues esas son las coordenadas. ¿Vale? Las coordenadas donde tengo el cursor. Fijaros que cuando muevo el ratón a la derecha,
va variando la coordenada X, va subiendo. Si lo muevo hacia arriba, va variando la coordenada Y, que es la segunda. La coordenada Z, fijaros que siempre permanece en 0. O sea que nosotros la Z la vamos a obviar completamente. Es como si no existiera. ¿Vale? Bueno, esas son las partes de la pantalla del programa y AutoCAD no tiene más pantallas. Siempre trabajamos en la misma pantalla. Sí es cierto que irán apareciendo ventanitas de configuración o ventanas de entrada de datos o algún tipo de ventana auxiliar, pero el trabajo lo hacemos siempre en el mismo sitio, en la misma pantalla. Vale, lo primero que vamos a aprender es a navegar por un plano. Entonces lo que voy a hacer es abrir un plano de ejemplo de los que vienen en la instalación de AutoCAD. Le voy a dar a abrir y voy a buscar en la unidad C, de aquí a unidad C, archivo del programa, Autodesk, AutoCAD 2020, sample, sample en la carpeta con ejemplos y cualquiera de ellos, en mecánica hay varios, aquí, por ejemplo. Ya vamos a abrir. Como es la carpeta de AutoCAD de ejemplo, me dice que lo abre como solo lectura. Le digo que sí. Y me dice que no se ha creado con la versión de estudiante. También le digo que sí, para adelante. Bueno, pues aquí tenemos ya un plano hecho con AutoCAD. Aquí podéis ver pues su cajetín, etcétera, su recuadro de dibujo. Bueno, lo primero que digo que vamos a aprender es a navegar. ¿Qué es navegar por el plano? Navegar por un plano es ir a la zona de interés, de forma rápida. Por ejemplo, si yo voy a trabajar aquí, aquí veis que hay unos indicadores, unas válvulas, etcétera. Si yo voy a trabajar aquí, yo esto lo tengo que acercar, porque yo no puedo trabajar aquí, no veo prácticamente nada, me tengo que acercar. Entonces, la herramienta para acercarme o alejarme de una zona del plano se llama zoom. ¿Vale? Zoom, igual que el zoom de una cámara o de un móvil, lo mismo. Pero como, bueno, que como existen botones, por ejemplo en el menú vista tenemos botones para hacer zoom, ¿vale? Y así. No sé si está en el menú vista o en el menú, en algún menú. Bueno, lo que os quería decir que al final, que aunque existen varios comandos para hacer zoom, lo normal, lo habitual es que nosotros hagamos zoom usando la rueda del ratón. Es fundamental que tengáis un ratón con rueda, porque si no es bastante complicado trabajar en AutoCAD. Entonces, cuando giramos la rueda hacia adelante, hacemos un zoom de ampliación y cuando giramos la rueda hacia atrás, hacemos un zoom de reducción. ¿Vale? Al hacer un zoom de ampliación, pues ya vemos la parte del dibujo que nos interesa en buen detalle. Aquí vemos unas bridas, una tubería, etcétera. ¿Vale? Eso es el zoom, que es girar la rueda. Y luego lo que podemos hacer también es encuadrar o desplazarnos arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces, para desplazarnos, para hacer un encuadre que se llama, pues lo que hacemos es apretar la rueda del ratón. La rueda tiene un botón interno, que si lo apretamos, veis que el cursor pasa a tener la forma de una manita. Y entonces ya podemos movernos, ¿vale? Fijaros que arrastrando, es como si arrastráramos el papel sobre la mesa. ¿Vale? Entonces, combinando el giro de la rueda con el arrastre con la rueda, pues podemos irnos a cualquier parte del plano de forma rápida. Como digo, si yo voy a trabajar en una zona del plano, pues tengo que hacer un zoom suficiente para trabajar con comodidad, porque si no, si yo voy a meter aquí cosas, si lo tengo aquí tan chiquitito no puedo, me tengo que acercar. ¿Vale? Eso es el zoom y el encuadre. Ahí, como digo, hay varios comandos para hacer zoom y encuadre. Por ejemplo, aquí en esta barrita, que os dije que no íbamos a usar, pues hay una manita, que es el encuadre, pero es que funciona igual que si yo pulsara la rueda del ratón, ¿vale? Y luego también hay
también aquí un botón que es zoom de extensión, por ejemplo, para hacer un zoom que aparezca todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si lo pincho, veis que me aparece todo el plano. O sea, lo que hace es hacer un zoom de reducción de forma que todo el plano aparezca en pantalla. Y luego hay más. Fijaros que aquí hay más. Zoom de ventana, zoom en tiempo real, zoom de todo, zoom que es el que hemos hecho antes, zoom dinámico, etcétera. Zoom centrado, zoom. Pero bueno, al final lo básico es usar la rueda, ¿vale? Y en un momento dado que queráis verlo todo, pues ejecutáis este, que es el principal, el zoom total. ¿Vale? Entonces, zoom y panorámica o encuadre, se llama panorámica o encuadre para navegar por un plano. ¿Vale? Bueno, más cositas. El programa AutoCAD funciona mediante comandos. Yo hasta ahora no he ejecutado ningún comando. Vamos a considerar que zoom y encuadre, aunque son comandos realmente, pero lo vamos a considerar como herramientas. Entonces, realmente pues no son comandos, no estamos ejecutando ningún comando, aunque en realidad no es así. Bueno, pues AutoCAD funciona metiendo comandos. Si os fijáis, AutoCAD, yo aquí no he hecho nada, no he ejecutado ningún comando, pues solamente una línea que dibujé al principio. ¿Vale? Mientras yo no haga nada, el programa no hace nada. Yo puedo hacer zoom aquí para ampliar la línea esta que he dibujado, o puedo reducir, o puedo desplazarme, que ya sabemos cómo se hace. Así que yo para hacer algo tengo que ejecutar comandos, y yo los comandos los ejecuto pulsando el botón que corresponda. No sé si habéis dado cuenta, pero mi pantalla da saltos y es por el tema de las coordenadas. Así que las coordenadas las voy a deshabilitar, ¿vale? Para que no pegue saltos en la pantalla. Bueno, luego ya cuando llegue el momento las habilito para que veamos cómo funciona. Bueno, pues como digo, para que el programa haga algo yo tengo que ejecutar algún comando. Y esos comandos pues normalmente son o comandos para dibujar, que lo que hacen realmente es añadir objetos a la zona de dibujo, al área de trabajo, comandos para modificar, que lo que hacen es modificar objetos que yo tengo aquí, y luego hay otros comandos que, pues bueno, funcionan también para dibujar, por ejemplo el comando de texto, el comando de acotación, etcétera, y luego hay otros comandos que no modifican ni dibujan nada, pero nos ayudan, ¿vale? Nos ayudan a dibujar. Y eso yo lo llamo herramientas. Y zoom y encuadre lo vamos a considerar herramientas, ¿vale? Son comandos que no hacen nada sobre el dibujo, pero me ayudan. Entonces, herramientas hay muchas, hay muchísimas. De hecho, la potencia que tiene el programa AutoCAD no es por los comandos de dibujo, que no hay muchos, ni por los comandos incluso de modificación, que prácticamente son muy poquitos y todos los programas tienen los mismos. La potencia que tiene el programa AutoCAD es porque las herramientas que trae para dibujar con precisión, pues quizás sean muy potentes, ¿vale? Nos van a ayudar a dibujar con gran precisión. Y todos los programas pues no tienen esa herramienta. Bueno, vamos a empezar a meter comandos, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando yo tengo el cursor encima del menú o debajo, o sea, en el menú o en la barra inferior o fuera, pues el cursor tiene la forma de la flechita, ¿no? Del cursor típico de Windows. Pero cuando el cursor está dentro del área de trabajo, pues toma esa forma, de una cruz con un cuadrito en medio. Ese cursor también nos está diciendo que el programa está esperando. Está esperando y ahora mismo no hay nada. También lo sabemos porque aquí abajo tenemos la palabra comando. Entonces, aunque los comandos también los solemos dar con los botones que están arriba, estos botones que están aquí en el menú, AutoCAD también se le pueden dar comandos mediante el teclado. O sea, todos los comandos que vamos a ver, todos ellos tienen una palabra clave, o una letra clave, o una letra de atajo también puede ser. Y podríamos ejecutar comandos sin tener que estar usando el ratón. Lo que pasa es que yo las palabras clave no las enseño,
si alguno las quiere usar, pues las puede usar. Y además muchas veces es más largo teclear una palabra que ir con el ratón a ejecutar el comando, ¿vale? Pero es que esto es así porque en las primeras versiones del programa, las versiones antiguas del programa, no había ratones. O sea, en las primeras versiones de AutoCAD no había ratón. Se manejaba todo con el teclado. Entonces, bueno, pues los comandos se metían a mano. Con el teclado metíamos los comandos, las coordenadas, etcétera, etcétera, y no manejábamos nada con el ratón. Cuando ya empezaron a sacar versión con gráficos más potentes en AutoCAD, pues ya se podía meter mediante el botón correspondiente, pero conservaba la posibilidad de que el que ya trabajara con el programa anteriormente pues pudiera seguir usando los comandos manuales. Bueno, vamos a empezar a ejecutar comandos. Por ejemplo, el comando línea. Fijaros que cuando yo pongo el ratón encima del botón de línea, me aparece una ayuda, una guía de cómo funciona el comando. Pues ahí me dice línea, crea segmento de línea recta. Con línea puede crear una serie de segmentos, contiguos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y os pone un ejemplito donde pone 1, 2, 3 sería el orden de las pulsaciones del teclado, ¿vale? O sea que si yo hago clic en un punto, una vez que ejecute el comando, hago clic en un punto, hago clic en otro y en otro. Entonces lo que estoy pintando son trozos de línea, segmentos, por así decirlo, ¿vale? El comando línea no termina, sino que lo tengo yo que terminar, porque si no, sigo dibujando segmentos. ¿Cómo termino? Pulsando intro o escape. Escape es la tecla que cancela cualquier ejecución. Si yo estoy ejecutando un comando, con la tecla escape lo cancelo. En este caso, fijaros que he pulsado escape, pone aquí cancelado. O sea que lo que ya he hecho se queda, pero ya el comando termina. También termina si pulso intro. Si estoy dibujando la línea y pulso intro, termina. El efecto es el mismo. O sea que lo que he dibujado hasta el momento se queda, permanece ahí y termina el comando y ya el programa está esperando otro comando diferente. ¿De acuerdo? Normalmente los puntos yo los voy a dar con el botón izquierdo del ratón. Siempre el botón izquierdo es el que más se maneja en el programa. ¿Vale? Ejecutamos y para marcar un punto voy con el ratón donde yo quiera y hago clic con el botón izquierdo. ¿Vale? Muevo el ratón y hago clic otra vez con el botón izquierdo, etcétera. Y intro o escape para terminar. Bueno, luego volveremos otra vez sobre el comando línea para explicar más cosillas, pero prefiero seguir avanzando con otros comandos primero. Voy a hacer un encuadre para irme por ahí arriba. Bueno, otro comando. Rectángulo. Bueno, aquí en este botón, en realidad hay un desplegable, pero son dos comandos diferentes. Rectángulo y polígono son dos comandos diferentes. Vamos a ver ahora rectángulo y más adelante veremos polígono. Igual que en este comando de elipse hay tres comandos diferentes, pero sin embargo los tres son para dibujar una elipse. O sea que muchas veces los desplegables que os aparecen pueden ocultar comandos diferentes o ocultar formas diferentes de ejecutar el mismo comando. Eso sobre la marcha lo iremos viendo también. Por ejemplo, el comando círculo tiene un desplegable, pero todas las formas, todos los iconos que vienen aquí son para crear círculos. Sin embargo, en el caso de rectángulo, no. El rectángulo, este botón es para dibujar rectángulo y este comando es un comando diferente. Bueno, rectángulo. ¿Qué hace el comando rectángulo? Pues eso, dibujar un rectángulo, proporcionando las dos esquinas, en cualquier orden. O sea que pulsando dos esquinas opuestas cualquiera, dibuja el rectángulo. Ejecutamos y pulsamos una esquina, movemos el ratón y pulsamos en otra. Y ya está. Y ya tenemos un rectángulo dibujado. Bueno, fijaros que yo, conforme he ido ejecutando el comando línea, fijaros, o el comando rectángulo, ahí me aparecen cosas raras. Por ejemplo, ahí aparece una línea verde de vez en cuando. Aparece unos numeritos. Bueno, esos son todo ayudas para dibujar. Por ejemplo, la línea verde es una herramienta, que la veremos más adelante, que se llama rastreo polar. Y está aquí abajo, es el quinto botón. No, el cuarto, 1, 2, 3 y 4, el cuarto.
Yo la voy a desactivar ahora. Ya explicaremos más adelante para qué vale. ¿Veis? Fijaros que si la desactivo, ya esa línea verde no aparece. Por ejemplo, esos cuadritos de texto que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Esos también se pueden desactivar, si no me equivoco. Voy a cancelar un momentito. Aquí. Es que la herramienta no estaba en el menú. Bueno, pues fijaros, si yo dibujo una línea, veis que me va apareciendo ahí longitud y ángulo. Bueno, pues eso es una herramienta que se llama entrada dinámica. Si yo la quito, fijaros que ya no me sale nada cuando dibujo líneas. ¿Vale? O sea que, como digo, el programa no tiene demasiados comandos de dibujo, pero sí tiene muchas herramientas. Esta herramienta que es entrada dinámica, que la acabo de desactivar, lo normal es que la tenga activada. Por eso ni siquiera aparece por defecto en el menú. Por defecto viene incluso desactivada. ¿Vale? O sea, entrada dinámica viene desactivada porque es una herramienta que normalmente no voy a desactivar. La voy a tener siempre activada. ¿De acuerdo? Porque me va a ayudar a dibujar. Cuando estoy dibujando una línea, fijaros que al aparecerme ahí la longitud, pues realmente es que estoy sabiendo qué longitud y qué ángulo forma esa línea. Bueno, también notaréis que cuando os movéis, estáis dibujando y os movéis cerca de otras figuras, os aparecen unos simbolitos también verdes. Veis que hay un cuadradito, ahí aparece un triangulito, etc. Esa otra herramienta que veremos también la semana que viene, que se llama, no, la tercera semana la veremos, se llama referencia y está aquí activada también. ¿Vale? La voy a desactivar también, porque de momento no la vamos a usar. Veis que al desactivar la herramienta, pues ya esos simbolitos no aparecen. ¿Vale? Bueno, volvemos al comando línea. Fijaros que cuando ejecutamos un comando, por ejemplo línea, aquí en la ventana esta de mensajes me aparece lo que estoy haciendo, línea, y me dice precise el primer punto. Es el mismo mensaje que aparece ahí al lado del cursor, ¿ves? O sea que el programa está esperando que le dé un punto. O sea que estoy ejecutando un comando y el programa me está guiando, me está diciendo, oye, marca ya el primer punto. Entonces, en ese momento, pues lo marco con el ratón. ¿Vale? Y ahora fijaros que el mensaje cambia y me dice, línea, estamos en el comando línea. Precisa el punto siguiente. Pues ya, preciso el punto siguiente. Al lado del ratón también me dice lo mismo, precisa el punto siguiente. Pero fijaros que aquí en la ventana de mensajes me aparecen más cosas. Dice, precise siguiente punto o, y entre corchetes me aparecen más cosas, más opciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que mientras estoy ejecutando un comando, cualquier comando, todos los comandos tienen opciones, puedo hacer algo más. No solamente lo principal, ¿vale? Que en este caso lo principal es dibujar. ¿Qué más puedo hacer? Pues fijaros, en este caso podría deshacer. Si yo voy haciendo clic, veis que aquí mismo hago clic en deshacer, me voy yendo para atrás. O sea, voy deshaciendo el último trozo que he dibujado. Entonces puedo ir hacia atrás. Estas opciones, las que aparecen aquí entre corchetes, también aparecen si pulso el botón derecho del ratón. ¿Vale? Si pulso el botón derecho del ratón, fijaros que me aparecen aquí las mismas opciones. Cerrar y deshacer. Aquí aparecen más cosas. Algunas ya sabemos lo que es. Por ejemplo, intro es pulsar intro y terminar el comando. Y cancelar es pulsar escape. Aquí me aparece un listado de los últimos puntos que yo he ido marcando. Esto no tiene demasiada utilidad, pero bueno, ahí está. Y después tengo cerrar y deshacer, que son las dos opciones que vienen aquí. ¿Vale? Si yo no hago nada y sigo dibujando y ahora aquí pulso cerrar, pues cerrar lo que hace es unirme el último punto dibujado con el primero y termina el comando. O sea, cerrar lo que hace es cierra la figura que yo he estado dibujando con el comando línea, de forma automática. ¿Vale? Estos objetos que yo he dibujado, fijaros que cuando pongo el ratón encima de cada uno, se ilumina un poquito y aparece una leyenda diciendo qué tipo de objeto es. Línea,
Esta es otra línea, todos son líneas, salvo este, que no es una línea, sino que es una polilínea. Y todo el objeto, todo el rectángulo, es un solo objeto. En AutoCAD hay objetos simples, como por ejemplo estos segmentos de líneas, y objetos compuestos, como puede ser este rectángulo. ¿De acuerdo? El tratamiento es prácticamente igual, lo único que son objetos independientes. Yo, por ejemplo, puedo borrar este trozo de línea, si quiero, pero para cuando vaya a borrar este rectángulo, pues lo tengo que borrar entero. ¿Vale? Voy a darle a deshacer, control Z. Entonces, pues veremos que hay objetos que son simples y otros que son compuestos. Los objetos compuestos se pueden descomponer y los objetos simples se pueden unir. O sea que hay comandos que me convierten objetos simples en objetos compuestos y objetos compuestos en objetos simples. Bueno, el rectángulo, volvemos al rectángulo, fijaros que también tiene opciones. Cuando yo ejecuto el rectángulo, fijaros que me está pidiendo la primera esquina, pero aquí también salen muchas más cosas. Dice, pulsa la primera esquina y aparecen un montón de cosas aquí. La mayoría de las opciones no las vamos a ver ni tienen demasiado interés. ¿Por qué? Porque muchas veces se limitan a hacer cosas que puedo hacer con otros comandos. Por ejemplo, chaflán, ya veremos que hay un comando para hacer chaflanes. Empalme igual. Altura de objeto y elevación tienen que ver con las 3 dimensiones, con lo cual ahora mismo no nos interesa usarlo. Y grosor, pues también hay otra herramienta, que es la herramienta de grosor, que la veremos la semana que viene, que es la que vamos a usar. O sea que fijaros que de todas estas opciones no nos interesa ninguna. Cuando ya hemos marcado la primera esquina del rectángulo, aparecen opciones diferentes, otras opciones diferentes, fijaros. Área, cotas o rotación. Bueno, pues poner un ejemplo, vamos a ejecutar rotación. Pulso el botón derecho y le doy a rotación. Entonces, fijaros qué hago. Me permite esa opción rotar el rectángulo. Una vez que ya le he dado el ángulo que yo quiero, hago clic y puedo darle la segunda esquina. Entonces, fijaros, he conseguido hacer un rectángulo inclinado. Yo no la suelo usar. ¿Por qué? Porque prefiero dibujar un rectángulo en posición normal y luego girarlo. Ya veremos que hay un comando para hacer giros. En AutoCAD hay una regla general que todo el mundo sabe, que es que para hacer cualquier cosa siempre hay varios caminos para conseguir el mismo objetivo. Y el objetivo es tan bueno uno como otro si hemos seguido el camino correcto. Pero hay muchos caminos. O sea que para hacer una misma figura, para hacer un mismo objeto, para hacer un mismo trazado, si conocemos mucho el programa, lo vamos a hacer más rápido porque vamos a ser capaces de encontrar el camino más rápido. Si nada más que conocemos lo básico del programa, pues siempre tardaremos más porque nos creemos que es la única forma de hacerlo. Pero siempre para hacer cualquier cosa hay varios caminos. Por ejemplo, para dibujar un rectángulo inclinado, pues lo podemos hacer con rotación, como lo hemos hecho aquí, o podemos dibujar un rectángulo normal y luego inclinarlo. O sea que no es que una forma sea más rápida que otra, sino que ya por lo pronto hay dos. Y no solo hay dos, hay más. ¿Vale? Bueno, pues ese es el comando línea y el comando rectángulo. O sea, facilito, sin problema. Seguimos. Comando círculo. Comando círculo, ya he comentado antes que tiene un desplegable. ¿Por qué tiene un desplegable aquí? Porque aunque nosotros en papel prácticamente nada más que tenemos una forma de dibujar círculos, que es pinchar el compás, abrirlo, el radio y girarlo, o sea que lo que tenemos es centro y radio, en AutoCAD el programa nos permite más formas de definir un círculo. Por ejemplo, podemos definir un círculo dándole 2 puntos. Entonces yo marcaría un punto, marcaría otro, y él me va a dibujar un círculo tal que los 2 puntos que he marcado son un diámetro. ¿Vale? O también puedo definir un círculo mediante 3 puntos. Le doy un punto, otro punto y otro punto. Y fijaros que él me va a dibujar un círculo que pasa por los 3. ¿Vale? Voy a dibujar aquí otro círculo. Bueno, la forma normal es la de círculo centro-radio, que sería marcar el centro y darle el radio. ¿Vale? Que es lo que tienen la mayoría de los programas de dibujo. Tienen la opción de centro-radio. Es la que suelen tener.
no es habitual que tengan más. AutoCAD particularmente tiene dos opciones muy interesantes, que son estas dos de abajo, que me permiten dibujar círculos mediante tangencias. Con lo cual me ahorro un huevo de trabajo, con perdón. O sea que yo para hacer una tangencia, una tangencia simple, de una línea tangente a un círculo o tangente a dos círculos, pues es relativamente fácil de hacer. Pero ya una tangente de un círculo tangente a otros dos o tangente a otros tres, oye, eso ya es un problema mayor, como diría Rajoy. Entonces, AutoCAD tiene herramientas para hacer todos esos cálculos de forma automática y inmediata y además exacta. Si yo le doy aquí, por ejemplo, a círculo tangente, 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 fijaros que dice que me crea un círculo tangente a tres objetos. A tres objetos cualesquiera. Por ejemplo, esta circunferencia, esta otra y esta otra. Pues fijaros, me hace una circunferencia tangente a otras tres. Este problema geométrico, hacerlo a mano te puede llevar 15 minutos. ¿Vale? No es tan fácil como parece. Que puede ser esta tangencia interior, pero puede ser también una tangencia que sea exterior a otros dos e interior a este, ¿vale? O sea, este problema tiene 6 o, bueno, unas cuantas soluciones, no sé si son 7 o 8, dependiendo de dónde coloque la tangencia a cada uno de los círculos. Bueno, pues esto lo hace de forma automática, y no me tengo que preocupar de que sea correcto porque es exacto. O sea que si yo intento hacer zoom aquí, hago zoom todo lo que pueda, veremos que estas figuras son tangentes, ¿vale? O sea que lo bueno que tiene AutoCAD es que cuando hace este tipo de cálculo, lo hace de forma matemática. En realidad, AutoCAD, cuando yo le digo que me dibuje las tangentes, él no utiliza el método geométrico, utiliza el método matemático. ¿Vale? Que yo no sé ni cuál es ni me interesa. ¿Vale? Pero lo hace todo mediante cálculo matemático. Bueno, el comando círculo también tiene opciones. Si me fijo aquí, cuando ejecuto círculo, veo que me aparecen aquí opciones, aquí o en el botón derecho, ¿vale? Pero bueno, al final, las opciones del comando círculo lo que hacen es que es como si cambiara un comando por otro. Por ejemplo, si yo ejecuto círculo, la primera opción, centro radio, y pulso el botón derecho y le doy a 3P, pues lo que estoy haciendo es ejecutar círculo con 3 puntos. O sea que estoy cambiando un comando por otro. O sea que muchas veces las opciones, como digo, es repetir cosas o hacer cosas que podemos hacer de otra forma. ¿Vale? El círculo, pues no, lo más habitual es que usemos centro radio, salvo que tengamos que hacer alguna tangencia. La tangencia, como pone aquí, pueden ser a círculos, pero también pueden ser a rectas. Por ejemplo, un círculo tangente a estas tres líneas, pues 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, fijaros que me hace un círculo perfecto tangente a 3 líneas. Esto ya es más fácil porque yo para hacer esto a mano, pues hago las 2 bisectrices y ya está, ¿no? Y encuentro el centro. Pero bueno, si me lo hace de forma automática, pues mejor. Es trabajo que me ahorro. Aquí de lo que se trata, en resumen, a la hora de hacer un plano con AutoCAD y no hacerlo a mano, es porque lo voy a hacer más rápido. Si yo tardara más tiempo en hacer un plano en AutoCAD que hacerlo a mano, entonces pues, apaga y vámonos, ¿no? No nos interesaría, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas se hacen con ordenadores porque ahorran tiempo, y luego pues tienen más productividad. ¿Vale? Bueno, más comandos de dibujo. Bueno, voy a parar un segundito y voy a pasar lista. A ver. Bueno, somos 14. ¿Quiénes de aquí sois de industriales? Que levante la mano. Que levante la mano lo que sea de industriales. Confillo, Arillo, Sánchez Jiménez. Vale. Vale, ya está. Voy a pasar lista. No, Monfillo de civil. He dicho que levante la mano los que sean de industriales. Sí, yo no me voy a levantar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo no me voy a levantar, como escucho mi apellido. Sí, pero es que la tienen levantada la mano, ¿no la ves? ¿Cómo?
¿Dónde lo ves? Hay un botón ahí que pone levantar la mano. Sí, sí, pero eso que no lo he presionado, que no sé por qué pone que la he levantado, no sé. Pues dale otra vez para que trabaje. A ver. Bajar la mano me pone ahora. Sí, claro. Ah, pues se queda. La mano la tiene marcada. Está subida, Sí, pues subir. Bueno, es igual. No importa, porque luego tengo yo los dos listados ahí y ya os coloco a cada uno en su sitio y ya está. ¿Vale? Venga, pues ya he pasado lista, lo he guardado aquí en un archivo y venga, vamos a seguir. Y voy a apagar mi cámara, ¿eh? Bueno. Vale, seguimos. Bueno, en resumen, ¿qué conocemos hasta ahora? Mover el ratón pulsando la rueda para hacer encuadre o desplazamiento o como lo queramos llamar y girar la rueda para hacer zoom. Bueno, ¿qué más cositas? Fijaros, cuando tenemos activa la herramienta esta, que es entrada dinámica, que se llama aquí, que la tenemos por defecto activa y ejecutamos un comando, por ejemplo, línea, que solo conocemos, rectángulo o círculo, por ejemplo, círculo, un centro radio. Fijaros que al lado del cursor me aparecen datos. En el caso del círculo, por ejemplo, que está esperando que yo marque el centro, fijaros que me aparecen las coordenadas. Voy a hacer un poquito de zoom y fijaros que en este punto la coordenada más o menos vale 50-50. ¿Veis que no aparece coordenada Z? Solamente aparecen coordenadas X e Y. Si me muevo a este punto, pues la coordenada, veis que la X vale 100 más o menos y la Y sigue valiendo 50. Y aquí esto sería 150, etc. Así que ya podemos ver, ya podemos intuir que la rejilla, estas líneas que son un poquito más claritas, están cada 50 y las intermedias, como hay 5, ¿vale? O bueno, hay 4 líneas que son 5 huecos, por así decirlo, cada uno de ellos está a 10. O sea que cada uno de estos cuadritos pequeños equivale a 10 unidades de coordenadas. Y los cuadros más grandes equivalen a 50. Si hacéis un zoom de alejamiento, os alejáis mucho, a mí la rueda del ratón es que la tengo un poquito averiada. ¿Vale? Llega un momento dado en que no podéis retroceder más. ¿Vale? O sea que hay un momento dado que dependiendo de dónde tengáis el ratón colocado, no retrocedéis más. A mí es que me falla la rueda. ¿Vale? Pero el zoom de acercamiento pues es prácticamente ilimitado. O sea que podemos hacer un zoom de acercamiento y prácticamente, fijaros que estoy acercándome y el ratón va variando en décimas, ¿vale? En décimas de coordenada. O sea que este punto donde estoy ahora es la coordenada 1, 1. O sea que realmente la resolución que tiene el programa es muy grande. Bueno, estas coordenadas, ¿qué son? ¿Qué son físicamente? Bueno, pues físicamente depende de cómo yo tenga que configurar el programa, pero por defecto, como el programa utiliza el sistema ISO, ¿vale? El sistema ISO, que es la norma internacional, en el sistema ISO la unidad de medida de los planos es el milímetro. O sea que cuando yo hablo de coordenadas 50-50, en realidad estoy hablando de 50 milímetros por 50 milímetros. ¿Vale? O sea que ya podemos ver que hay una equivalencia entre la coordenada de la zona de trabajo con un valor físico que es el milímetro. Si yo me voy, me voy a ir, por ejemplo, al plano este que tenía aquí abierto. Fijaros que si me voy a la coordenada a la esquina inferior izquierda, aquí, pues la coordenada vale 0. Voy a mostrar las coordenadas que las quité antes, para que aparezcan aquí abajo en la barra de herramientas. Y fijaros que cuando me muevo cerca del origen, la coordenada se va acercando a 0, 0. 0, 0. Ahí. Y si me voy por aquí, para arriba, este punto tiene de coordenadas 840 por 591. Eso, si no me equivoco, creo que es un A1, ¿vale? Un formato A1, más o menos, ¿no? 420 sería un A3 de ancho.
creo que es 1 a 1. O sea que este plano tiene un formato, un tamaño de papel A1. Y este punto de aquí de coordenada, 840, 590, pues sería el tamaño del papel. ¿Vale? Bueno, si yo intento irme todo lo que pueda a la derecha, ¿vale? Arrastrando el dibujo hacia la izquierda, y miro la coordenada, veo que aquí ya me aparecen miles. 2000, 3000, etcétera. 4000. ¿Vale? Probablemente llegue hasta unos 6000, si no me equivoco, o un poquito más incluso. 6000 y pico, ¿vale? Aquí, ¿no? Hasta 7000. O sea que... Bueno, ¿qué quiere decir eso? El espacio de trabajo, la zona de trabajo no es ilimitada, pero a todos los efectos, para nosotros sí lo es. ¿Por qué? Porque, oye, si tenemos 7 metros por la derecha, 7 metros por la izquierda, y para arriba y abajo tendremos también 5, 6 o 7 metros, es que realmente no tenemos ninguna limitación. O sea que podemos hacer cualquier plano, ¿vale? Incluso podemos hacer cualquier modelo a tamaño real. Podemos hacer, yo qué sé, una avioneta a tamaño real. Una avioneta que tiene 15 o 20 metros, pues la podríamos dibujar a tamaño real. Naturalmente nosotros no hacemos los planos de cosas tan grandes, no lo hacemos a escala real, a tamaño real. Pero lo que os quería decir con esto es que el espacio de trabajo es prácticamente ilimitado. No solemos tener problemas de espacio en AutoCAD. Y el tamaño de archivo no depende del espacio, sino depende solamente del número de objetos. Si yo ahora este archivo lo guardo, tal y como está ahora, ya vimos que cuando nada más que había una línea, el archivo ocupaba 30K. Si lo guardo ahora, os puedo decir cuánto ocupa. Voy a mirar cuánto ocupa y os lo digo. Propiedades, 43K. ¿Vale? O sea que es un archivo ya que tiene unas cuantas figuritas, pues sigue ocupando una miseria, ¿no? Muy poco. Bueno, hay gente que utiliza AutoCAD y además gente que utiliza AutoCAD a diario en su trabajo, que tiende a dibujar en un mismo espacio muchos planos. O sea, en un mismo archivo de AutoCAD, pues tiene un montón de planos, uno al lado del otro o encima del otro, varios, ¿no? O, por ejemplo, todos los planos de un proyecto los tiene en el mismo archivo. Voy a quitar las coordenadas para que no me moleste los saltitos esos. Yo eso no lo veo buena práctica, ¿vale? Primero y principal, porque corremos el riesgo de que si perdemos ese archivo, lo perdemos todo. Sin embargo, si tenemos 10 archivos diferentes de un proyecto y perdemos uno, oye, pues mala suerte, hemos perdido uno, pero lo más probable es que la información esa que teníamos en ese archivo la tengamos duplicada en otro. Entonces, bueno, pues el riesgo es bastante menos. Entonces, yo no recomiendo guardar todo en un solo archivo, salvo que sea una copia de seguridad y la queremos guardar todo junto, por comodidad. ¿Vale? Luego, en dibujo de segundo, veremos que hay herramientas como pueden, a partir de un único archivo, generar diferentes planos. Pero como digo, eso lo veremos en dibujo de segundo. A los que ya han dado dibujo de segundo, bueno, los que ya lo han hecho no están aquí. ¿De acuerdo? Usando las presentaciones, pues podemos generar a partir de un mismo plano, un mismo contenido, generar planos con diferentes cosas. Y esa sí es la forma normal de trabajar. Entonces yo lo que hago normalmente cuando voy a dibujar o voy a empezar a hacer un plano, pues más o menos lo mismo que haría cuando voy a hacer un plano en papel. ¿Vale? Cuando vais a dibujar un plano en papel, lo primero que tenéis que decidir es a qué escala tenéis que dibujar el objeto. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo del objeto que sea, pues debéis usar una escala lo más adecuada para que el objeto se vea bien en el plano. Si es una carretera, si es un edificio, si es una plazoleta, una intersección, lo que sea, una instalación, lo que sea. Pues eso habrá que dibujarlo en una escala que sea conveniente para que se vea bien. Y una vez elegida la escala y sabiendo el tamaño que tiene ese objeto, o esa instalación o ese terreno, elegir el papel, ¿vale? O sea que el proceso sería ese. Saber qué tengo que dibujar, qué escala es la más conveniente para que se vea bien y a partir de ahí elijo el papel. También podemos hacerlo al contrario, decir, bueno, pues yo tengo una limitación de que tengo que usar obligatoriamente papel A2,
pues bueno, pues entonces ya elijo la escala más adecuada para que en una 2 me quepa ese objeto. En cualquier caso, para empezar a dibujar, pues necesito saber el tamaño del papel, para empezar ya a meter cosas en el dibujo. Entonces, mi recomendación es que antes de empezar a dibujar en un plano, pues dibujéis un rectángulo que sea el papel. O sea, que sea realmente el tamaño del papel. Y así sabemos que lo que dibuje dentro es lo que me va a quedar dentro del plano. ¿De acuerdo? Entonces yo, pues, fijaros que yo lo que haría es dibujar un rectángulo desde la coordenada 0, 0. Lo voy a hacer aquí un poquito al voleo, más o menos aquí cerca del cursor. Bueno, ahora me sale el rectángulo inclinado porque al hacer antes una rotación se me ha quedado guardada la rotación. Ya la he quitado. Y ahora me iría, por ejemplo, si es por ejemplo, una 3, que son 420 por 297, pues 420 de ancho más o menos, por 297, me voy un poquito para arriba. ¿Vale? $120. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? 420. Ahí. Bueno, pues este rectángulo es una 3. Entonces yo ya me organizo para dibujar aquí dentro, ¿vale? Yo ya aquí dentro, pues me haría mi recuadro de dibujo, me dibujaría mis cajetines aquí abajo, los relleno, etcétera, y ya sé que tengo este hueco para dibujar. Entonces ese es el procedimiento normal. Y digo normal porque luego realmente no es el procedimiento que vamos a usar. Pero de esta forma yo me organizo mi espacio. Y sé que voy a dibujar aquí. Lo que yo les decía antes es que hay gente que lo que hace es que tiene en un mismo fichero AutoCAD, voy a copiar y pegar, solamente para ver, tiene aquí pues un montón de planos. Tiene 12 o 15 o 20 planos en el mismo archivo. Y eso yo, como digo, no lo veo ni conveniente ni a nivel organizativo ni a nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en principio, en estas prácticas de primer curso, vamos a hacer eso. Yo el ejercicio que os pido que me hagáis, es si veis el PDF con los ejercicios que hay colgados en internet, es un ejercicio en el cual hay que cuadrarlo en un formato A4. Y os doy ahí el recuadro de dibujo con sus dimensiones, su cajetín, etcétera. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dibujar un rectángulo de tamaño A4 y dibujar dentro. O dibujar fuera y luego moverlo dentro, que eso es otra cosa. Que hay otra regla también en AutoCAD. La primera ya os he dicho, bueno, cuando digo regla digo pues máximas, ¿no? La primera es la que os he dicho antes, de que para hacer cualquier cosa siempre tenemos varios caminos. Y hay otra que dice, que ya no me acuerdo qué es lo que os iba a decir. ¿Qué os iba a decir yo? La segunda regla de AutoCAD. Se me ha ido, tío. Bueno, si me acuerdo os la digo. No sé lo que saber. Me he enrollado hablando y se me ha ido la olla. Bueno, seguimos. Con más comandos, ¿vale? Bueno, lo que estaba hablando antes de la introducción de parámetros. La herramienta esta de introducción de parámetros lo que hace es mostrarme al lado del comando dibujo, al lado del cursor, la información de lo que estoy dibujando. En el caso de línea, por ejemplo, me aparece la longitud y en el caso del rectángulo me aparece las coordenadas, ¿vale? Bueno, fijaros que el objetivo que yo debo perseguir siempre que haga un dibujo en AutoCAD es que lo que dibuje lo tengo que hacer con precisión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque a mí me pueda valer imprimir este plano y quede más o menos bien, si no tiene precisión, desde el punto de vista de diseño no me vale. Yo tengo que aprender a dibujar con precisión. Entonces, si este rectángulo debe medir exactamente 420 por 297, tiene que medir exactamente eso. Y si tiene que empezar en la coordenada 0, 0, tiene que empezar exactamente en ella. Si yo hago aquí zoom, puedo ver que aparentemente empieza en la 0, 0. Pero si yo hago más zoom, vemos que no empieza en la 0, 0. Que igual tiene aquí un desfase de 1 milímetro y aquí un desfase de 0,1 milímetro. Bueno, pues ya eso no me vale. Eso está mal. ¿Vale?
yo cuando tenga que dibujar algo que tenga una medida, tiene que tener exactamente esa medida. Cuando tengo que hacer una tangente, tiene que tener la tangencia exacta. Cuando tenga que ir un punto a una perpendicular, tiene que ser una perpendicular exacta. Entonces, esa es mi filosofía, porque dibujar líneas, arcos y rectángulos lo puede hacer cualquiera. Y yo cuando dibujo en papel, un plano, lo que hago es eso, es dibujar líneas y círculos y arcos, no hago más. ¿Vale? Entonces, ¿qué gano en hacerlo con AutoCAD? Pues precisión. ¿Vale? Precisión. ¿Y por qué el objetivo es la precisión? Porque AutoCAD no solamente se utiliza para dibujar planos, como he dicho, sino que se utiliza para diseñar. Entonces, por ejemplo, antes, imaginaros que yo quería fabricar una pieza, una viga, un ladrillo, lo que sea, cualquier cosa. Yo hacía un plano a mano y en el plano ponía las dimensiones. Pongo las cotas que mide cada parte y con ese plano se lo doy al fabricante. Digo, toma, con esto apáñate y hazme la pieza esta, el ladrillo, la viga o lo que sea. Así es como se hacía antes, pero ahora no se hace así. Ahora, cuando yo diseño algo, cuando el ingeniero diseña algo, lo que le da al fabricante es el archivo de AutoCAD, o del programa que sea, ¿vale? No un plano impreso con una serie de cotas. Entonces, el fabricante va a coger la información que hay en el archivo y la va a procesar de alguna forma, o lo va a convertir, o va a hacer lo que sea, y se lo va a mandar a una máquina que es la que hace la fabricación. Por ejemplo, a una impresora 3D, a una máquina de CNC, a lo que sea. Si yo en mi diseño, este círculo que debe medir 100, yo lo echo un poco al voleo y mide 99, pues no va a funcionar. ¿Vale? La máquina o lo que sea, lo que yo estoy diseñando, no va a funcionar. Entonces, a la hora de dibujar en AutoCAD, lo que debemos perseguir no es que se vea bien. Y no es que al imprimir el plano quede bonito, no. Debemos perseguir que lo que dibujamos sea exacto, y sea perfecto, y sea preciso. ¿Vale? Y ahí es donde tiene el programa las herramientas que me van a ayudar a hacerlo. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora poco a poco. ¿Cuáles son? Vamos a ir intercalando en estos días comandos para dibujar y comandos para modificar, pero también vamos a ver herramientas que me van a ayudar a que esos dibujos que yo voy a hacer sean exactos. ¿Vale? Bueno, y una de ellas es la entrada dinámica. Por ejemplo, si yo voy a dibujar una línea y yo escribo aquí 120, fijaros que estoy escribiendo directamente en la casilla donde me aparece la longitud. Pulso el tabulador y tecleo 45 y pulso intro. Pues fijaros, voy a darle escape, acabo de dibujar una línea de longitud 120 y de ángulo 45. Y no lo he hecho con el ratón, lo he hecho con el teclado. De manera que eso es exacto. O sea, esto mide exactamente, mide 120 de longitud y tiene un ángulo exacto de 45. Por ejemplo, un círculo. Y quiero que parta o que su centro esté en la coordenada 100, 100. Yo, como ahora mismo el programa está esperando el centro, la coordenada del centro, pues tecleo 100, 100 y pulso intro. Entonces fijaros que el programa me pone el centro del círculo exactamente en la coordenada 100, 100. Y el radio, en vez de darlo con el ratón también, se lo doy también con el teclado. Por ejemplo, 50. Tecleo 50 y pulso intro. Entonces fijaros que ese círculo tiene radio exactamente 50. Siempre que yo vaya a dibujar, esté dibujando cosas, si conozco sus longitudes, o sus dimensiones, su radio, su ángulo, lo que sea, si lo conozco y el programa me lo permite, lo mejor es meterlo por el teclado, porque va a ser siempre mucho más rápido que buscarlo con el ratón. Aunque tengamos herramientas como las que vamos a ver ahora más adelante, siempre todo lo que le podamos dar al programa por el teclado va a ser siempre mucho más rápido y exacto, ¿vale? Y preciso. ¿De acuerdo? Bueno, sobre la marcha iremos viendo esas herramientas y cómo se combinan con los comandos que vamos a usar. Bueno, por lo pronto vamos a aprender a eliminar objetos.
vamos a seleccionar objetos, a aprender a seleccionar objetos y a borrar objetos. El borrar, que es este botón, el icono este del lapicito que viene aquí arriba, es un comando de modificación. Está dentro de la sección modificar. Porque ¿qué hace? Modificar objetos eliminándolo de la zona de dibujo, ¿no? Bueno, para poder modificar un objeto hay que seleccionarlo. Y la selección la podemos hacer antes o después. Me explico. Yo puedo primero ejecutar el comando de modificación y después elegir a qué objetos le va a afectar, o al contrario, primero puedo seleccionar el objeto y después decir qué voy a hacer con él. O sea, qué comando de modificación quiero aplicarles. El resultado es el mismo. O sea que el orden no importa. Yo, cuando esté haciendo los ejercicios y los ejemplos, indistintamente voy a usar uno u otro. O sea, muchas veces seleccionar primero el objeto y después el comando, o al revés. Pero al final el resultado es el mismo. Vamos a hacerlo de las dos formas al principio. Por ejemplo, si queremos borrar, vamos a hacerlo de la primera forma. Ejecutamos borrar y fijaros que el programa me pide que designe objetos. O sea, que el programa está esperando que yo le diga qué objetos quiero borrar. Para seleccionar objetos hay que hacerle clic en su borde, ¿de acuerdo? Fijaros que yo puedo seleccionar varios. Conforme lo voy seleccionando, aparecen ahí más oscuritos y me va apareciendo aquí 7 en total. Ya tengo 7 objetos seleccionados. Si ya no quiero seleccionar más, entonces pulso Intro. Y en ese momento se ejecuta el comando, que en este caso es borrar. El comando ya ha borrado y ha terminado. ¿Vale? Voy a repetir, Le doy a borrar, selecciono objeto, uno, varios, lo que sea, y pulso Intro. Y ya el comando termina. Esa es la primera forma. La segunda forma, ya he dicho que es primero seleccionar los objetos. Fijaros que estoy seleccionando varios objetos. La diferencia está en que aquí salen con unos iconos azules, ya os diré qué son, pero todavía no he ejecutado ningún comando. Cuando ya he seleccionado todos los objetos que quiero borrar en este caso, entonces le doy al botón borrar. Y ya el comando se ejecuta directamente, no hay que pulsar ninguna tecla más ni nada. ¿Vale? Bueno, borrar, prácticamente este botón no lo vamos a tocar nunca. ¿Por qué? Porque vamos a borrar por el método rápido. ¿El método rápido cuál es? Pues la tecla suprimir. Igual que, por ejemplo, en Word, si tú quieres borrar un trozo de texto, lo seleccionas y le das a la tecla de suprimir. Y cualquier programa, la tecla de suprimir es para borrar. Pues aquí es igual. Seleccionamos 1, 2, los objetos que queramos, 3. Ahí. Vale. Si le damos escape, cancelamos la selección. Si estoy seleccionando un objeto y pulso escape, cancelo la selección y tengo que empezar otra vez. Venga, selecciono 1, 2 y 3 y pulso suprimir, el botón suprimir. Y tiene el mismo efecto que el botón borrar. Entonces, normalmente vamos a borrar objetos con el botón suprimir. Es muy raro que yo me vaya con el ratón ahí a darle a borrar. Normalmente, si me he equivocado al borrar algo, tengo deshacer para recuperar. Deshacer, puedo irme para atrás, pues tiene aquí un histórico que me dice todas las últimas operaciones que yo he hecho. Entonces, bueno, pues, pero cuidadito con esto, porque si me voy muy para atrás y deshago un montón de operaciones, luego probablemente no pueda volver para adelante. ¿Vale? Entonces, ese es el botón borrar. Y ese es el comando borrar. Pero que, como digo, lo mejor para borrar es primero seleccionar el objeto y después pulsar la tecla suprimir. Más cositas. El comando arco. Comando arco también es un comando que yo uso muy poco porque prefiero dibujar arcos usando circunferencias y luego cortándoles trozos. Ya lo veremos cuando empecemos a hacer los ejercicios, pero que para mí es más cómodo hacerlo así, pero eso no quita que no uséis el comando arco perfectamente. Además, habrá muchas situaciones en las cuales tengamos que resolver el problema con un comando arco porque no hay otra forma de hacerlo. El comando arco, si os fijáis en el desplegable ese, tiene
11 formas de ejecución. O sea, que se puede ejecutar de 11 formas diferentes. Lo habitual es la equivalente a como lo haríamos en papel es esta, es centro, inicio, fin. O sea, marcamos el centro del arco, es como si pincháramos el compás y marcamos el inicio y el fin del arco, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que en AutoCAD los trazados de todas las figuras circulares, los arcos, los ángulos, todo se cuentan o se trazan en sentido contrario a la aguja del reloj, tal y como pone ahí. Entonces, muchas veces marcamos el inicio y el fin cambiado. Entonces, vemos que el arco que nos sale no es el que queremos. No hay ningún problema, repetimos otra vez y ya está. Entonces, siempre pensar que el trazado lo va a hacer en sentido antihorario. Así que imaginaros ya por dónde va a hacerlo. Luego también podemos trazar, por ejemplo, arcos con 3 puntos o arcos dándole, no sé, el inicio, el fin y por último el radio. O sea que dependiendo de cómo tengamos el ejercicio, que es lo que estemos haciendo, podemos usar una forma u otra. Si usamos esta, por ejemplo, centro, inicio, fin, podemos marcar el centro, marcar el inicio o darle un radio, por ejemplo 60, y luego marcar el otro punto, ¿vale? O por ejemplo darle un ángulo, por ejemplo 180. Entonces hacemos una semicircunferencia. O sea que en cualquier momento en que el programa esté esperando datos, o se los doy con el ratón o puedo teclear, ¿vale? Teclear lo que me esté pidiendo, un ángulo, una distancia, una coordenada, etcétera. Si es una coordenada, se teclea la coordenada X, una coma y la coordenada Y. Pero cuidado no pulsar espacio. En AutoCAD, pulsar la tecla de espacio tiene el mismo efecto que si pulsamos intro. O sea, realmente intro y espacio son indistintos en AutoCAD. Parece una tontería, pero hay que tener cuidado. Entonces, muchas veces estamos metiendo algún dato y por error pulsamos espacio y es como si hubiéramos pulsado intro, con lo cual el programa da por sentado de que hemos terminado el dato y puede llevarnos a algún error. ¿Vale? Bueno, vamos a ver comando de modificación. El único comando de modificación que hemos visto es borrado, pero ya vamos a ver algún comando más interesante. Por ejemplo, desplazamiento. A ver, que son estos dos que están aquí. Bueno, desplazar, pues evidentemente vale para desplazar objetos. ¿De acuerdo? Y me acabo de acordar lo que os estaba diciendo antes que se me fue la olla. Bueno, en AutoCAD, como digo, hay varias máximas. Una es saber que todo se puede hacer por varios caminos. Ya lo he repetido 3 o 4 veces. Y otra es que siempre tengo que elegir una forma de trabajar que no me complique la vida. Me explico. Si yo tengo que dibujar una figura que está oblicua, ¿vale? O que tiene una forma un tamaño muy grande o un tamaño demasiado pequeño, yo siempre tengo que plantearme cómo hacer esa figura de forma fácil. Por ejemplo, si es una figura oblicua, pero yo la voy a hacer mucho más fácil si la pongo en posición horizontal, pues yo ya la pongo en posición, la dibujo en posición horizontal. Y ya la colocaré en su sitio, ¿vale? Ya mediante un giro o mediante un desplazamiento o mediante ambos, ya la pondré en su sitio. Y el tamaño igual. Si yo voy a dibujar algo que es demasiado pequeño o demasiado grande, pues a lo mejor me es muy incómodo trabajar con coordenadas tan pequeñitas que tendría fracciones o con coordenadas muy grandes. Entonces yo a lo mejor lo puedo hacer a un tamaño relativamente asequible, facilito de trabajar y luego ya lo agrandaré o lo encogeré para llevarlo a su tamaño definitivo. Entonces, esa es la segunda filosofía. Trabaja cómodo y ya cuando ya tengas terminado esa parte ya la pondrás en su sitio, la orientarás de la forma que haga falta, le pondrás el tamaño que necesites y ya está, ¿vale? Pero no te complique la vida en hacer cosas que estén en posiciones o en tamaños raros o incluso en sitios porque es muy... yo tengo aquí un plano, por ejemplo, este que es una 3 y estoy trabajando aquí, en esta zona, las coordenadas aquí son mucho más altas. Sin embargo, si estoy trabajando aquí cerca de la coordenada 00, pues las coordenadas son más bajas, por lo cual es más cómodo de trabajar. Pues yo prefiero trabajar aquí cerca y luego ya cogeré y lo mandaré todo para arriba.
¿De acuerdo? Entonces esa filosofía también hay que tenerla en cuenta. Cuando vayamos a hacer los ejercicios, hoy no va a dar tiempo a hacer ninguno, pero ya la semana que viene, que hago ya unos cuantos de ejemplos, pues ya veréis cómo se hace esa filosofía. Bueno, venga, vamos a ver desplazamiento y copiar. ¿De acuerdo? Desplazamiento lo que hace es, como dice ahí la ayuda, mover objetos de sitio, ¿vale? O sea, desplazar un objeto o varios hacia otro sitio. Usando estos datos metidos a mano, como hemos hecho antes, podemos hacer movimientos con precisión. Entonces vamos a ver. Le damos a desplazar y seleccionamos objetos. Por ejemplo, este y este. Perdón. Este y este. Y pulsamos intro. Ya no queremos seleccionar ningún objeto más. Pulsamos intro. Y ahora empieza ya el comando de desplazamiento. Y ahora dice, presione punto base. ¿Qué es el punto base? Bueno, pues el desplazamiento en AutoCAD equivale a la transformación geométrica plana que se llama traslación. No sé si os acordáis. En los apuntes que yo os he puesto de repaso de primero, el primer día lo repasamos, lo vimos de pasada. Lo que era la traslación. Trasladar un objeto es moverlo de sitio siguiendo un vector, ¿vale? Entonces en AutoCAD funciona igual. Le vamos a dar un vector. Y para darle un vector tenemos que darle el punto origen y el punto final. El punto origen AutoCAD lo llama punto base. Lo voy a marcar con el ratón, ¿vale? En cualquier sitio. Y fijaros que ya cuando muevo el ratón, veis que los objetos se mueven describiendo ese vector. ¿Vale? Lo puedo hacer con el ratón. Si quiero, vemos que ya los objetos salen en su ubicación definitiva, vuelvo a hacer clic y el comando termina. Pero si, por ejemplo, quisiera hacer un movimiento controlado, por ejemplo, imaginaos que yo quiero mover este círculo 50 hacia arriba. Entonces, fijaros cómo lo haría. Le voy a desplazar, selecciono el círculo, pulso intro. El origen me da igual donde lo ponga. En otros casos, pues sí me interesará ponerlo en un sitio concreto, pero ahora mismo, como lo único que quiero hacer es moverlo para arriba a 50, pues el origen lo pongo donde yo quiera. Y ahora fijaros, para moverlo 50 para arriba, yo lo que hago es que tecleo 50 desde el tabulador y pongo 90 grados. Y pulso intro. Entonces lo que he hecho es moverlo una distancia 50 en un ángulo de 90 grados. Fijaros que el resultado es exacto. ¿Vale? Bueno, sobre esto iremos avanzando también. Podemos aplicar, en cualquier comando de modificación que hagamos, podemos aplicar esta introducción manual de datos y de parámetros. Bueno, el comando copiar funciona igual que desplazar, pero lo que hace es sacar copias, o sea, hacer duplicados. En AutoCAD funciona también el portapapeles. Si yo selecciono un objeto, por ejemplo esta línea, le doy a control C y le doy a control V, fijaros que puedo sacar copias. Le vuelvo a dar a control V, saco otra copia, la coloco donde yo quiera. El problema que tiene el portapapeles es que no puedo controlar exactamente dónde me va a quedar la copia. O sea que puedo poner copia de un objeto, pero no puedo controlar dónde me va a quedar. Y muchas veces incluso la copia se me va a tomar por saco. O sea que yo a lo mejor copio esta figura, control C, control V, y bueno, en estos casos me queda bien, la tengo ahí, pero hay otras veces que se me puede ir incluso fuera del papel. Entonces, el portapapeles es interesante para, por ejemplo, cuando quiero copiar un plano completo en otro sitio, pero para copiar objetos simples y queremos controlar la distancia, usamos este botón, que es copiar, y funciona igual que desplazar. Por ejemplo, si yo quiero de este círculo sacar una copia 50 a la derecha, pues le doy a copiar, selecciono el círculo, pulso intro, el punto de origen me da igual, y el punto de destino le digo 50, tabulador, 0 grados. Entonces ya tengo la copia ahí. El comando de copia no termina, sino que me permite sacar más copias. Por ejemplo, si yo ahora tecleo 50, tabulador 90, pues saco otra copia arriba. Si vuelvo a teclear 50, tabulador 45, fijaros que saco una copia ahí a 45 grados.
ejemplo, otra vez, 50, tabulador, pues 0, menos 45. Y otra última, 50, tabulador, menos 90. Para terminar, escape. Entonces, fijaros que he sacado 1, 2, 3, 4, 5 copias del círculo orientadas a una distancia de 50, por eso pasan todas por el centro, pero orientadas a 90, 45, 0, menos 45 y menos 90 grados. O sea que estoy sacando copias controladas, copias a una distancia controlada. Si yo uso el portapapeles, hacer esto me cuesta muchísimo más trabajo. ¿Vale? Bueno, herramientas para dibujar con precisión. Como digo, es lo fundamental. Ahora mismo estamos empezando a usar la introducción manual, pero hay otras herramientas que son mucho más, bueno, efectivas y más rápidas, por ejemplo. Hay una herramienta que se llama el forzado de cursor, el forzado de cursor, que está justo al lado del botón de la rejilla. ¿Qué hace el forzado de cursor? Cuando está activado, ahora ya lo he activado, esta barrita la voy a poner también, la voy a poner más finita a ver si puedo. El forzado de cursor, cuando yo lo activo, me provoca que el ratón ya deje de ir libre por la pantalla, sino que va dando saltos. Se va colocando, fijaros que se va colocando en este caso en los puntos de la rejilla. Va dando saltos de 10 en 10. Fijaros que ya las coordenadas que aparecen ahí al lado del ratón no tienen decimales. Entonces yo puedo hacer así un cuadrado, por ejemplo, de 10 por 10. Y este cuadrado es exacto. Es exacto, ¿por qué? Porque esta herramienta me ha forzado las coordenadas. Pero claro, estos saltos son de 10 en 10. A lo mejor me interesa hacerlos más pequeñitos. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues en el botón de forzado hay un desplegable y le pulso donde pone configuración de referencia. Y aquí está el tamaño del salto. ¿Vale? Está por defecto en 10, lo voy a poner a 1 y le damos a aceptar. Y ahora cuando dibujemos una línea, vemos que el ratón se mueve dando saltitos de 1 milímetro en 1 milímetro. Entonces fijaros que esta herramienta me ayuda a poner líneas horizontales y verticales, porque si no la tuviera habilitada, poner una línea horizontal es difícil, porque a ojo no me sale, salvo que le dé la longitud 100, tabulador 0, eso me asegura que es horizontal, ¿vale? Pero con el ratón solo no la voy a poder poner horizontal. Sin embargo, si activo esa herramienta, el forzado de cursor, pues ya por lo pronto las líneas, a no ser que me dé un salto sin darme cuenta, fijaros que puedo hacer líneas horizontales y verticales sin problema. Incluso diagonales a 45 grados también. Pero bueno. Ese rectángulo, pues, tiene medidas exactas, porque lo he hecho con el forzado. Es muy habitual que cuando empezamos a dibujar tengamos el forzado, lo configuramos a 1 normalmente y lo activamos. ¿Por qué? Porque así todas las figuras que yo voy a ir dibujando al principio del dibujo, pues tienen las medidas exactas, ¿vale? Otra cosa es que luego, por la razón que sea, necesite desactivarlo, porque luego ya el problema del forzado es que me puede dar problemas a la hora de poner una línea. Por ejemplo, yo quiero poner una línea que vaya exactamente de este punto a este punto, a estas esquinas, y fijaros que esta esquina no la puedo alcanzar, porque los saltos no me permiten marcarla. Entonces, en ese caso, tengo que poder desactivarlo. El forzado se activa y desactiva con la tecla F9. Lo puedo activar sobre la marcha. Mientras estoy ejecutando un dibujo, un comando, puedo activar y desactivar el forzado, ¿vale? Veis que ahora está activado, va dando saltos, y ahora está desactivado y va suave. Entonces, el forzado es una herramienta básica para dibujar con precisión. Cuando lo estamos usando, pues las líneas salen horizontales y verticales sin problema y de una longitud exacta. También funciona con otros comandos. Si lo activamos y ponemos un círculo,
Pues fijaros que me puedo ir de forma exacta a la coordenada 200, 200. Y le puedo dar un radio de tamaño exacto, por ejemplo, 15. ¿Vale? Sin meterlo a mano, directamente con el ratón. Entonces, como digo, es una herramienta fundamental. A ver. Más cositas. Bueno, y una cosita más y terminamos, ¿vale? Estoy siguiendo el guión ese que os he puesto ahí en el PDF. Bueno, antes os he explicado, me estoy quedando ya sin voz, os he explicado que en los comandos de modificación tenemos que elegir objetos para aplicarlos al comando, ¿vale? Tenemos que hacer lo que se llama una selección. Y la selección la podemos hacer antes o la podemos hacer después. Es lo mismo. Por ejemplo, ahora, todos los comandos que he hecho yo de modificación de movimiento, de desplazamiento y copiar, hemos ejecutado primero el comando y hemos hecho después la selección, pero lo podemos hacer al revés. Por ejemplo, voy a seleccionar los 5 círculos estos, o los 6 círculos, y ahora ya una vez que está seleccionado, aplico copiar o desplazar, ¿vale? Y hago el desplazamiento. Fijaros que voy a repetir, ¿vale? Voy a repetir. Bueno, con uno nomás. O con dos, ya está. Si hago el desplazamiento con el modo de forzado activado, puedo controlar también igual que cuando dibujo una línea, ¿vale? Por ejemplo, marco aquí un punto cualquiera y fijaros, 50, ¿vale? Exacto. Entonces, he hecho un movimiento de 50 exacto. O sea que usando el forzado de cursor no solamente es para dibujar, sino para aplicar comando de modificación también de forma exacta, más precisa. Bueno, lo que os estaba diciendo, la selección la podemos hacer antes o después, eso es lo de menos. Si la hacemos después de ejecutar el comando, hay que pulsar un intro para decirle que ya no queremos ningún objeto más. Y hasta ahora los hemos ido seleccionando de uno en uno. O sea, yo, si por ejemplo ahora quiero borrar todo lo que hay aquí, tendría que ir pulsándolos de uno en uno y cuando ya los tenga todos marcados, hacer un suprimir. Bueno, eso no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si son 100 objetos, me puedo tirar media hora ahí dándole al clic uno por uno. Bueno, cuando vamos a seleccionar objetos, podemos hacerlo de uno en uno, pero también podemos hacerlo mediante una ventana. Y esa ventana tiene dos formas. La primera forma sería la directa, que sería como lo voy a hacer ahora. Hago clic en una zona que esté sin ningún objeto y muevo el ratón. Y veis que me aparece una ventana azul que conforme se va tragando objetos, fijaros que los va iluminando. Pero para que un objeto quede iluminado, tiene que estar completamente dentro. Si no, no lo coge. Por ejemplo, el círculo de abajo, ¿vale? En el momento que lo supero, se selecciona, ¿vale? Cuando vuelvo a hacer clic, se queda todo lo que hay dentro de esa ventana seleccionado. Y ahora ya puedo hacer lo que sea, suprimir o mover o lo que sea. Esa es una forma. Otra forma es coger una ventana igual, pero en vez de cogerla de izquierda a derecha, perdón, la vamos a coger hacia atrás, de derecha a izquierda. Entonces, fijaros la diferencia. Cuando yo abro una ventana de derecha a izquierda, puedo seleccionar objetos solamente con tocarlos. Solamente con que los toque, ¿vale? Los voy a seleccionar. Fijaros que no me estoy tragando a esos 3 círculos grandes, pero solamente con tocarlos los tengo seleccionados. Cuando vuelvo a hacer clic, ya todo eso queda seleccionado. Puedo combinar, o sea, una vez que ya he hecho una selección con la ventana esta verde inversa, puedo seguir seleccionando con una ventana directa, o sea, puedo ir añadiendo, o de uno en uno, ¿vale? Voy añadiendo objetos a la selección de la forma que yo quiera, con una ventana inversa, con una ventana directa o de uno en uno. Si de lo que, o por ejemplo, hago así y fijaros y lo selecciono todo. Bueno, y esto también. Ahora, si de lo que ya he seleccionado quiero
quitar algo, porque vamos a suponer que yo lo quiero borrar todo, pero digo, pero oye, no voy a borrar el marco, este marco general, ¿vale? Voy a borrarlo todo, excepto la línea exterior. Entonces, lo que hago es que pulso la tecla de mayúsculas y selecciono el objeto. Entonces, cuando tengo pulsada la tecla de mayúsculas, lo que hago es quitar de la selección, ¿vale? Es quitar cosas de la selección. Una vez que ya tengo la selección que yo quiera, ejecuto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, este recuadro que lo hicimos mal porque no estaba hecho con precisión, lo vamos a borrar y lo haríamos. Fijaros que sus dimensiones no son exactas. Tiene 420, algo y 296, algo. Lo vamos a eliminar y vamos a dibujarlo ya usando el forzado con su tamaño correcto. Le damos rectángulo otra vez y ahora sí nos podemos ir perfectamente a la coordenada 0, 0 sin problema, porque el ratón ya se queda pillado ahí, y buscamos la coordenada 420, 297, o bien la tecleamos 420, calculador, 297. ¿Vale? Entonces ya este recuadro sí es exactamente un formato A3. ¿De acuerdo? Vale, a ver si se me ha pasado algo. Bueno, ya está, yo creo que con eso... Bueno, estamos ya casi en la hora. Bueno, hoy, como digo, no voy a hacer ningún ejercicio y nos quedamos con esto y ya en la segunda semana, que no hay tanto contenido, pues ya hacemos unos cuantos ejercicios, ¿vale? Pero vosotros, si sois tan valientes y queréis meterle mano a algunos, sin problema, ¿eh? De los que os he planteado ahí en el PDF, por ejemplo, en la página 5, ahí el ejercicio primero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Porque al final son unas cuantas líneas y ya está. Y incluso el ejercicio cuarto también lo podéis hacer porque al final son unas cuantas líneas y unos arcos, de los cuales pues las medidas vienen ahí. Y de la siguiente página, pues también el primero y el segundo los podríais hacer ya, ¿no? Que al final son dibujar unas cuantas líneas y unos cuantos arcos. ¿Vale?